Hola de nuevo a mis amigos y hermanos en la fe y todos los que cada 8 días, los jueves, nos ven para compartir con ustedes estas pildoritas que son el refrigerio para tu alma. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Dijimos que vamos a llamar lucha aquella situación o circunstancia que tenemos a diario y que casi siempre la tenemos que librar solos y que parece interminable y de la cual difícilmente podemos decir se acabó, ya la gané o ya la perdí. Es decir, las luchas en nuestra vida son constantes y unas veces las perdemos, otras las ganamos, pero siempre, mientras estemos en esta tierra van a estar ahí. Yo tenía un amigo al cual siempre que nos encontrábamos, yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y él siempre me respondía, pues mi hijo, aquí en la lucha. Algún día, un poco inquieto por esa siempre su respuesta, le pregunté, ¿por qué siempre me contestas así? Aquí en la lucha. Y me respondió, querido amigo, es que la vida en esta tierra siempre será una continua lucha. Y quien no esté decidido a darla está perdido. Aprecié esa verdad y a través de los años reconozco que él tiene razón, que así es. Solo que añadí otro pequeño ingrediente para complementar la idea o el pensamiento. Y fue el de aprender a saber por qué, con quién y para qué estoy luchando todos los días. El apóstol Pablo tenía esa misma lucha. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 15, él dijo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto quiere decir que hay muchas cosas en la vida que yo no quisiera hacer o que no quiero hacer. Puede ser porque identifico que no es lo mejor, que no es lo bueno. Me doy cuenta que no voy por el camino que debo recorrer. Me doy cuenta que no estoy haciendo lo que realmente debo hacer para bienestar mío, para bienestar de mi familia, para bienestar de la sociedad, etc. Pero cuando me doy cuenta de esto, parece que hubiera algo dentro de mí, algo más instintivo o por lo que yo tengo que luchar, que me impulsa a hacerlo, así muchas veces tenga que arrepentirme de hacerlo. ¿Te ha sucedido esto? A mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido que no quiero hacer determinada cosa, pero es tanta la ansiedad, es tanto el deseo, es tanto lo que yo quiero hacer que lo hago. Y es una lucha dentro de mí. Y finalmente me tengo que arrepentir de eso que hice. O arrepentirme, volver atrás, humillarme y pedir perdón, o seguir adelante y sucumbir. Y el apóstol Pablo agrega también en la carta que le envía a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y los versículos del 8 al 9, que le fue dado un aguijón, con quien tenía tremenda lucha, tanto que le rogó al Señor se la quitara, que le quitara ese aguijón, pero que el Señor no se lo quitó, sino que le dijo, bástate mi gracia. Qué bendición poder llegar nosotros, como lo hizo el apóstol Pablo, al Señor y decirle, Señor, por favor, esto que me está impulsando a hacer, yo no lo quiero hacer. Quíteme este aguijón, Señor. Y que, Señor, yo pueda escuchar la palabra de Dios, como le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, que la gracia del Señor nos baste para poder vencer esos aguijones.
¿Cuál es tu aguijón? Aquel que te desespera tanto que te invite a rogarle al Señor que te lo quite. Tremendas luchas hemos tenido, tenemos y tendremos como hombres y mujeres, criaturas y aún como hijos de Dios. ¿Recuerdan aquel acontecimiento cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén? Por su desobediencia, lo puede leer en Génesis capítulo 3, en el versículo 19. Por su desobediencia, de ahí en adelante, se libró, o el hombre tuvo que librar una lucha para poder sobrevivir. Y de ahí en adelante nosotros estamos siempre librando una lucha para poder tener nuestra propia supervivencia. ¿O recuerdas aquel acontecimiento cuando Moisés luchó con su incapacidad? Narra la Biblia que Moisés era también algo tartamudo, ¿no es cierto? Que no podía hablar bien, no se podía hacer entender bien. Era una incapacidad que él tenía y tuvo grandes dudas, tuvo grandes temores, tuvo grandes indecisiones. Hasta fue desobediente con el Señor para hacer lo que el Señor le estaba ordenando que hiciera. Sacó miles de disculpas para evitar hacer lo que el Señor quería que hiciera. Esto lo puede leer más extensamente en Éxodo los capítulos 3 y el 4. O también aquella historia de José, cuando tuvo que luchar contra el odio y envidia de sus propios hermanos. Luego tuvo que luchar por el acoso de aquella mujer, esposa del rey, que quería ser fiel al rey. Y esta mujer quiso acosarlo y tuvo que luchar con eso. Y luego de su lucha interior para poder perdonar a sus hermanos, esa lucha tan tremenda que él tenía para poder perdonarlos por lo que le habían hecho. O aquel acontecimiento del mismo rey David, quien luchaba por ese deseo o apetencia por la mujer del prójimo y obtención de riquezas que lo llevaron incluso hasta cometer actos bochornosos como aún crímenes. O aquel acontecimiento del apóstol Pedro, quien tuvo que luchar por su inseguridad, falta de fe, insensatez y hasta negar al Señor Jesús. O el mismo Judas, que tuvo que luchar por la envidia, deseo de ser superior a los demás, avaricia, traición y engaños hasta su propio amigo Jesús. Estos y tantos hombres y mujeres de los que nos habla la Biblia, pero que como hombres son iguales a ti y son iguales a mí. Entonces, ¿qué tenemos tú y yo en común con estos hombres? Seguramente muchas cosas. Entre ellas que estamos llenos de dudas, que estamos llenos de temores, que estamos llenos de indecisiones, de desobediencias. Hay odios, envidias, dificultad para perdonar, diferentes clases de vicios, inseguridades, temores, traiciones, engaños y hasta falta de fe que fácilmente negamos al Señor. Y si a esto le sumamos los grandes complejos que tenemos muchas veces los hombres, o de inferioridad o de superioridad, etc. Son luchas tan tremendas que tenemos que librar a diario. Pero que si hacemos como aquel amigo, las libramos con decisión. Todos los días tengo que luchar y voy a luchar. Esta lucha que tengo en el día de hoy, voy a lucharla, voy a guerrear. Y si además de esa decisión la libramos en el nombre del Señor Jesús, te voy a asegurar que si así lo hacemos, seremos más que vencedores. Y si estas luchas son tan fuertes, debemos orar al Señor, debemos acercarnos al Señor, que nos ayude a descubrir todos esos grandes contrincantes, todos esos grandes gigantes, y que nos dé fuerzas para luchar y nos prepare para la buena batalla.
Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Y Dios mediante nos vemos el próximo jueves para poder digerir otra pildorita que siga siendo refrigerio para nuestras almas. Luchemos, pero hagámoslo en el nombre del Señor y preparémonos para enfrentar las grandes batallas. Dios te bendiga. Dios te bendiga.